Bueno, la relación Argentina y España, como bien decís, es muy antigua, no solo en términos diplomáticos, sino también en términos comerciales, con lo cual es justamente un vínculo que nuestro país ha mantenido a lo largo del tiempo, independientemente de los gobiernos, y que ha sido más fuerte o un poco más débil de acuerdo a los gobiernos en cada uno de los estados, pero que siempre ha tenido una buena relación, como así también con la Unión Europea en su conjunto. Claro, porque aparte, bueno, Milei de un tiempo a esta parte va siendo él, ¿no? Más allá de las formas o de los, digamos, del lugar que tendría que ocupar, y después me imagino a Diana Mondino, la canciller, pidiendo disculpas por detrás, ¿no? Como yendo a tapar baches por todos lados. Viene sucediendo un poco esta tarea de la Cancillería, que intenta recomponer los vínculos. En algunos casos se ha logrado, en otros ha sido más difícil, en otros ha habido errores de la propia Cancillería, si hiciéramos un raconto de los últimos meses, pero lo cierto es que sí, hay declaraciones que en términos diplomáticos, viniendo del presidente de una nación, tienen una importancia mayor que si las dice cualquier otro funcionario del gobierno. Y esto genera, en principio, malestar de parte de los presidentes que se han visto atacados directamente, porque hay que decir esto, han sido declaraciones, tanto en el caso último respecto de Pedro Sánchez y de su esposa, como en otros casos que hemos tenido problemas con distintos países sudamericanos. Son declaraciones que van más allá de una declaración personal que se hacen a título de presidente, y que atacan personalmente a presidentes de otras naciones, con acusaciones muy graves en algunos casos, en este caso introduciéndonos en una interna que además viene teniendo España, una crisis política que ha tenido España en las últimas semanas. Sí, que además la justicia todavía no ha emitido un veredicto, ¿no? A ver, digamos que se la acusaría de corrupción, pero claramente no somos nosotros para estar con el dedo, o en este caso el presidente Milei, sino que es la justicia que la tendrá que declarar culpable o inocente, ¿no? Digo, no se puede andar por la vida juzgando o criticando a las personas tan livianamente, ¿no? Y esto, España, más allá de que evidentemente no es el mismo color político y las cosas ya están medias cruzadas de por sí, ¿lo dejaría pasar o tomaría más armas en el sentido de que hasta podría retirar su embajada o su embajador aquí en la Argentina? Y en estas últimas horas todo indica que retira la embajadora en la Argentina. Lo que aún no se sabe es si van a exigir también que se vaya el embajador argentino en España. Es decir, la embajadora española en Argentina ya viajó y se encuentra en Madrid. Fue llamada por el gobierno español para que vuelva a España. En el mediodía de hoy, hace muy poquito, hubo una reunión entre el canciller español y el embajador argentino en España. Esto no es habitual, esto lo ha planteado el canciller español, lo habitual es que por alguna diferencia las reuniones sean con funcionarios menores, pero en este caso decidió hacerlo él personalmente, reunirse con el embajador, que además el embajador argentino en España, de apellido Bosch, fue en estos últimos días aceptado, presentó sus credenciales ante el rey. Y bueno, no se sabe aún, eso resta por saberse si exigirían también que se vaya el embajador argentino en este país. ¿Cómo expulsarlo? Lo cierto es que expulsar al embajador ya sería la ruptura absoluta de las relaciones, porque en este momento lo que habría sería una asimetría diplomática. España no tiene representación diplomática en la Argentina con el retiro de su embajadora, pero la Argentina sí la tiene en España. Claro, porque esta es una de las cuestiones que está abordando la canciller Diana Mondino. Sí, porque hasta el gobierno anterior y hasta hace poco, en realidad, quien era el embajador era Ricardo Alfonsín. Exactamente, hubo, bueno, como sucede en muchos casos y sobre todo en el caso de embajadores políticos, se ha dado un recambio con el cambio de gobierno de los representantes diplomáticos, pero la respuesta del gobierno español viene siendo el pedido de que haya unas disculpas públicas. Esa es la exigencia, tanto por parte del presidente Pedro Sánchez como por parte del canciller. Y la respuesta de parte del gobierno argentino ha sido que no va a haber disculpas. No, redoblan la apuesta como que no me va a pedir. El tema es que la Unión Europea apoya a España en esta situación, ¿no? Entonces como que queda todavía Argentina mucho más expuesta.
Exactamente, el vicepresidente de la Unión Europea, Josep Borrell, lo dijo claramente que la Unión Europea también exige las disculpas de Argentina, que las relaciones se tienen que dar siempre en un marco de respeto y que esto, viola todas las reglas de la diplomacia y del respeto entre dos presidentes de países. Uh-huh. Vuelvo sobre este punto de que es una interna en España importante. ¿Por qué? Porque además de que esta causa, como bien mencionabas, está en la justicia y tendrá que expedirse la justicia española, dentro del país quienes iniciaron una campaña justamente para desprestigiar a Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, fue justamente Vox, este partido de la ultraderecha española, con el cual se reunió el presidente Milei. Es decir, es una campaña que lideró este sector político y que causó una crisis que llevó a Pedro Sánchez a pensar en su renuncia, es decir, tuvo una gravedad importante dentro del país. Y estas declaraciones vienen a abonar también la crisis interna. Estaba viendo algunos medios internacionales en la jornada de ayer que lo comparan un poco a Milei con Trump, ¿no? En esto de, líderes libertarios que pueden decir lo que quieran y marcar como una especie de juego y territorio. Pero es tan así, digo, ¿se puede ser tan liviano? Porque yo planteaba esto en la introducción, ¿no? Me parece que a partir del 10 de diciembre Javier Milei dejó de ser Javier Milei persona y pasó a ser el presidente de la nación, ¿no? En ese caso, Melissa, ¿cómo interactúa, con la política internacional esto? Bueno, en primer lugar, la comparación tiene que ver con lo ideológico, pero es claro que no es lo mismo lo que diga el presidente de los Estados Unidos, tiene otro poder el presidente de los Estados Unidos para enfrentar las crisis diplomáticas que lo que diga el presidente de la Argentina. Un dato que me parece importante, el propio presidente estuvo reunido con empresarios españoles en este viaje y los propios empresarios también salieron a decir que tiene que pedir disculpas. Es decir, luego de haber estado reunidos con él, no apoyaron sus declaraciones. Sí, la reunión, el viaje fue negativo por donde se lo vea, claro. Claro, es decir, además de la ruptura de relaciones diplomáticas o del conflicto con el presidente, también nos genera problemas en cuanto al comercio, ¿no? Y a las inversiones y a toda esta cuestión económica tan importante en este momento de crisis. Con lo cual, sí hay una comparativa en el estilo, puede ser, pero claramente el presidente de los Estados Unidos tiene, en términos cotidianos, otra espalda para abordar los conflictos y puede, que igualmente también, hoy lo que diga Trump lo hace como candidato, no lo hace como presidente de los Estados Unidos, y ha sido cuidadoso incluso como presidente de cómo abordar esas peleas y esas discusiones y con quién. Es decir, se ha peleado con China, pero no ha dicho barbaridades de Xi Jinping. Claro. Es decir, las discusiones han pasado por suba de aranceles, se reunieron, establecieron acuerdos. Es decir, claramente sus peleas tienen un corte ideológico, las de Trump también, pero con otros cuidados que en este caso no estamos manteniendo, sobre todo pensando en nuestros socios comerciales. Hemos establecido conflictos con Brasil, conflictos con China, conflictos con España, y esto tiene un impacto muy negativo. Bien, si me permitís, porque la verdad que estos días está pasando de todo en el mundo, y nos sorprende ahora esta situación del presidente de Irán, ¿no? Que Ebrahim Raisi, que termina falleciendo por aparentemente la caída del helicóptero, ¿no? Sorprende, llama la atención, ¿no? Por la situación que se está viviendo hoy en el Medio Oriente. Sí, en un contexto muy conflictivo del Medio Oriente. En el que hace unas semanas hablábamos del conflicto entre Irán e Israel y nos encontramos, durante el día de ayer esperábamos el resultado de las búsquedas y del rescate. Todo indica que al momento se trata de un accidente, pero de un accidente que se podría haber previsto porque las condiciones para volar, lo demostraron las tareas de rescate, las condiciones para volar no eran adecuadas, no había visibilidad, y esto fue lo que llevó a este trágico accidente. Ahora vendrá una sucesión. En Irán, la sucesión presidencial va a estar en manos del vicepresidente, pero en 50 días tienen que llamar a elecciones. Es decir, que va a tener un proceso electoral bastante rápido en el medio de este contexto tan conflictivo en la región y también de un contexto muy conflictivo en la interna, porque Irán viene teniendo
problemas, manifestaciones, lo hemos visto en los últimos años, sobre todo por las mujeres, pero también los jóvenes, muchas manifestaciones en contra del régimen, pidiendo que mejore la situación económica, pidiendo que haya una mayor apertura política también. Así que es un gran desafío para el régimen esta continuidad, ¿no?, de Ebrahim Raisi en el medio nuevamente de un conflicto con Israel y de una guerra en Medio Oriente que no se ha terminado. Sí, teniendo en cuenta que era un hombre muy conservador y como vos marcabas, ¿no?, los frentes que ha tenido que dar en una sociedad que empieza también a rebelarse, ¿no?, un poco con esta situación cultural, religiosa, ¿no?, que no lo estamos juzgando, pero que también ellos mismos se están rebelando. No, sin duda, en los últimos 5 años al menos se han dado una sucesión de manifestaciones y protestas, sobre todo en los sectores más jóvenes, que buscan una apertura de un régimen que a partir de 1979 se consolidó como un régimen muy conservador y muy cerrado, y vendrá ahora también una nueva etapa para ver si esto se da. Es muy complejo, bueno, da para mucho análisis, porque en realidad el poder en Irán no lo tiene el presidente, lo tiene el ayatolá Ali Jamenei en este momento, que es el líder religioso de Irán. Claro. Y Ali Jamenei tiene 85 años, con lo cual también por cuestiones de la vida, pronto habrá que pensar tendrán ellos que pensar quién lo va a suceder en el poder. Y hay disputas internas entre los sectores más religiosos y los sectores más militares. Estas disputas también se van a poner en juego ahora para la elección de los candidatos que son aprobados por el ayatolá y el Consejo de Guardianes de la Revolución. Es decir, hay una democracia en términos de que la gente puede votar, pero la elección de los candidatos está determinada por los líderes religiosos. Sí, también, ¿no? Cada país con sus tradiciones o sus cuestiones también gubernamentales. De todas maneras, a ver, más allá de que se tendrán que hacer las pericias correspondientes y el análisis y esto que aparentemente el helicóptero, bueno, no estaba apto y demás, siempre hay como un manto de sospecha en todo Medio Oriente, siempre con estas tipo de muertes y estas situaciones, ¿no? Sí, el manto de sospecha hoy se abre hacia dos frentes. Uno es el frente interno, es decir, si los sectores contrarios a Ebrahim Raisi, que quieren quedarse con el poder, hayan sido autores de este accidente, vamos a llamarlo accidente por el momento, y también hay quienes apuntan a Israel en el marco del conflicto entre los dos países. Bien. Por supuesto que las teorías conspirativas en este caso van a crecer, pero bueno, habrá que esperar las pericias. Si uno quiere decir, bueno, para empezar, en realidad se puede hacer un análisis de si el helicóptero estaba en condiciones de volar, pero lo que podemos decir es no había condiciones meteorológicas para volar. Claro. Es decir, las condiciones eran muy peligrosas y hubo gente que autorizó que el presidente volara en esas condiciones. Bueno, ahí hay una responsabilidad que también deberán asumir y luego vendrá el análisis posterior. Claro. ¿No? Hay responsabilidades internas, hay responsabilidades externas, no podemos apresurarnos en este momento, pero sí genera todo un manto de sospecha y un manto de tensión que puede crecer justamente en el contexto actual. Por último, Melissa, y agradeciéndote el tiempo porque la verdad que nos ayudas a ir comprendiendo cada una de las situaciones, ¿no? Dos temas diferentes, pero bueno, que están sucediendo hoy en el mundo. ¿Este fallecimiento podría afectar este pedido de tregua entre Israel y Hamás? No necesariamente. No necesariamente porque lo cierto es que Irán tiene un conflicto con Israel, pero van como por canales separados con el pedido de tregua. Sí, un dato que también es de las últimas horas y que es importante mencionar es que la Corte Penal Internacional solicitó la detención de Benjamín Netanyahu y también del primer ministro de Israel y también del líder de Hamás. Sí, que no es menor esto, claro. No es menor, es muy difícil que se haga efectivo porque esto tiene que suceder si viajan a un país que haya firmado el Estatuto de Roma y ese país hace efectiva la orden de detención, pero es una señal de parte de la Corte Penal Internacional de que, se han cometido crímenes de guerra por parte del Estado de Israel y de las dos partes, exacto. Sí, totalmente. Esto me parece que es un dato importante a tener en cuenta, quizá pueda contribuir a la tregua esto para lograr
lo que estamos esperando desde que inició, ¿no? Desde que inició este nuevo capítulo en el conflicto de Israel y Palestina el 7 de octubre, que es, bueno, lograr el cese al fuego, lograr comenzar con la reconstrucción en la Franja de Gaza y que los palestinos puedan volver a sus hogares, lograr el ingreso de la ayuda humanitaria y, por supuesto, también la vuelta de los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás.